Ella es Alejandrina Guasorna Ciagama, madre de la lideresa indígena embera Francia Giraldo Guasorna. Como lo cuenta Francia, su madre demoró décadas para hablar del dolor de envejecer con una parte de su cuerpo brutalmente mutilada. Entré yo a preguntarle a ella que si a ella le habían hecho esta práctica. Ay, mi mamá lloraba y mi mamá me decía que sí. Francia es una de las más visibles voces en Colombia contra la práctica de la mutilación genital femenina. 230 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de esta amputación que en el imaginario de muchos y de muchas se realiza solo en rituales de tribus africanas. En América Latina la práctica es una realidad. En este caso, digamos que a mí me parece aún más desgarrador porque son las niñas, ¿sí? Y porque probablemente lo que pensamos es que lo hacen al momento del nacimiento y eso lo hace aún más, pues como más desgarrador porque finalmente es como que tú naces y desde ese momento ya esto te marca para toda la vida. Por eso hoy llegamos a la pequeña comunidad de Tumadrúa. Quisimos conocer los esfuerzos que valientes lideresas indígenas junto a congresistas y médicas realizan para acabar con esta mutilación. Ellas mismas nos dicen, esto no es propio. Como no hace parte de la cultura propia, del derecho propio, es algo que también dicen queremos cambiar. Más allá de la defensa del clítoris, esta es una lucha por la defensa de la vida, una batalla contra una práctica colonialista heredada que en Colombia apenas comienza. Francia, yo tengo que comenzar por decirle que de verdad me siento muy honrada que nos haya recibido aquí. Esto se llama Vereda Tumadrúa. ¿Dónde estamos? Estamos en el resguardo unificado en Verachamí, Río San Juan, Vereda Tumadrúa, zona 1. Y lo que tiene que saber nuestra audiencia es que estamos con la gobernadora. Yo soy la gobernadora de la Vereda Tumadrúa. Ya voy cumpliendo pues los 2 años de que me asignaron este cargo y pues ese no es el único cargo que tengo, soy representante legal de la asociación, de una asociación de mujeres que tengo. Lidero también un grupo de mujeres porque quiero ser como un ejemplo para todas las compañeras del resguardo. De que sí se puede. De que sí. Y de que hay que alzar la voz. De que hay que alzar la voz. De que la balanza debe estar 50-50. Hombre-mujer, 50-50. Sí, 50 y 50. Ustedes saben que siempre es un tema de algo que nos aqueja como mujeres emberas. Ustedes ya saben de qué les hablo. De la ablación. Capunía verde amara es mutilación genital femenina de las niñas. Ya saben, compañeras, que esto no se debe de hacer en las niñas. Quiero abordar también ese tema sobre el cual usted ha puesto el foco. La noticia inició hace algunos años en Colombia, la muerte de más niñas en Vera que niños, unos casos que prendieron las alarmas en Bogotá y se descubre que en Colombia es quizás el único país de América Latina donde se está practicando la ablación. ¿Qué es la ablación? Pues la ablación, desde muy niña, en mi inocencia de niña tenía ese conocimiento, porque escuchaba que de pronto algunas mayoras, así fuera mi abuela, mi mamá, hablaban de esto y de pronto algunas parteras, pero era algo sagrado. Era como un ritual íntimo de la comunidad. Un ritual íntimo de, más que todo, como entre compañeras. ¿Y en qué consistía? Pues a mí me lo dio a conocer, a saber, mi mamá, porque yo un día pues abordé el tema con ella. ¿Ustedes le decían la curación? Sí, la curación en ese tiempo, pero yo pues ya de entrando más como a ser mayor de edad, yo un día ya me senté con mi mamá y yo le dije, mami, bueno, porque de esas noticias que dicen que mueren más niñas que los niños, que lo que pasa. Pero sí me daba como ese temor de entrar a
a preguntarle a ella. Entonces ya ella me fue contando, no mija, es que mire que hay, ella me decía que era como una cultura, que esto venía de muchos años atrás, de que habían que extirpar el clítoris a las niñas que nacían. ¿Por qué? Era porque esa niña no podía tener el clítoris porque ella, si se lo dejaban, podía ser de pronto una mujer promiscua o tener varias parejas, no iba a ser mujer de un solo hombre. Entonces ya entré yo a preguntarle a ella que si a ella le habían hecho esta práctica. Ay, Entonces ese día a mí me dio mucha tristeza porque cuando yo le pregunté eso a mi mamá lloraba. ay, Mi mamá lloraba y mi mamá me decía que sí. Y que por ese motivo ella no había querido que nosotros pasáramos por lo mismo. Entonces que por eso a ella sí le decían, hay que hacerle la práctica alejandrina a sus hijas, pero ella no se opuso. se opuso. Y empieza una historia para usted que la ha llevado a estamentos nacionales, que es comenzar a decir esto no puede seguir pasando. ¿Cómo empieza ese camino? Una vez, en el 2012, cuando mi esposo fue autoridad mayor, él le tocó viajar a Bogotá en compañía de su junta, de la autoridad mayor, y en esas iba una compañera que hacía parte del área de mujer, porque siempre en la autoridad mayor hay una compañera que hace parte, que ella lidera el programa de mujeres, las reúne y todo eso. Entonces la compañera le tocaba viajar por lo de los desplazados, porque en el 2012 hubo un desplazamiento, un retorno otra vez al resguardo. Para explicarle a nuestra audiencia también internacional, la comunidad en Vera se ha visto desplazada en numerosas ocasiones y en escenarios de mucha crueldad por el conflicto armado colombiano que lleva más de medio siglo. Le interrumpí para que pudiéramos poner en contexto esta historia de cuando hablamos de que hay retornos y nuevos desplazamientos. Entonces cuando él me llama y me dice, Francia, necesito que me haga un favor y vaya y me reemplace a la compañera Ana Lucía porque hay como algo delicado en el hospital San Rafael de Pueblo Rico. Yo me levanté, me fui. Cuando me dice la gerente, pues en el momento, Francia, mira lo que tiene la niña. Pero pues yo no identifico la menor de qué familia venía. ¿Y era una niña de qué Era edad? una niña, la niña estaba por ahí entrando a cumplir el añito. Cuando yo miro a la niña tenía dificultad respiratoria, la niña tenía su estomaguito bastante inflamado. Cuando ya la descubrió, su parte íntima, la niña como que le habían hecho la práctica y para mí pues en ese momento la doctora no me dio como el dictamen, sino que yo miré y la niña había sido como más bien, no habían cortado, sino que habían quemado. Ay, no. Y entonces al quemar la niña cerró toda su parte íntima. Le habían quemado el clítoris. Sí, y entonces la niña al sanar cerró como que lo que no tenía que cerrar y la niña ya no orinaba y la niña... Una infección. Sí, una infección bastante avanzada. Francia, dígame que la niña sobrevivió. La niña murió, la niña falleció. Diana Mosquera es médica pediatra, lleva años atendiendo en ciudades y poblados cercanos a las veredas indígenas. Según explica, con sorpresa se enteró que estos escenarios han sido comunes en hospitales regionales. Pasando ronda un día, pues me encontré dentro del examen sistemático que se le hace a los pacientes lactantes, pues que la paciente no tenía clítoris, que tenía en vez de el clítoris una cicatriz, y me llamó muchísimo la atención porque nunca en mi vida había visto eso. Le pregunté al médico general que me acompañaba en la ronda y él me dijo, sí, doctora, normal, porque es que eso lo hacen los indígenas acá. Entonces me fui a investigar y dije, venga, ¿qué puedo hacer yo desde mi área sobre esto? Porque esto no puede seguir pasando. Y me di cuenta que se llamaba mutilación genital femenina y pues digamos que ablación se queda un poco corto, ¿cierto? Porque ablación realmente el término médico es cortar, ¿sí?
Y nos hemos dado cuenta incluso que no es solo cortando, sino que también son quemaduras, ¿cierto? Queman el clítoris, o sea, hay digamos que varias formas en las que realizan esto, no solamente cortando, ¿sí? Y por eso digamos que el término que debemos usar es mutilación genital femenina. Los medios de comunicación siempre eran contra nosotras, indias asesinas, matan a sus propios hijos, y entonces a mí eso me dolía. ¿Por qué dan, digamos, estas declaraciones cuando nunca se han puesto las botas pantaneras y todo lo hacen detrás de una silla de un escritorio? ¿Por qué no salir detrás de esas sillas y investigar por qué se hace? La historiadora y congresista Carolina Giraldo Botero por el departamento de Risaralda sí salió de su oficina al encuentro de estas mujeres, con el deseo de investigar más sobre un tema que en su región se había abordado de forma insuficiente. Documentó, contextualizó y dio inicio a un proceso que podría convertirse en el primer proyecto de ley para poner fin a la mutilación genital femenina en Colombia. Y me reúno yo con las mujeres de Pueblo Rico. Yo era la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de Colombia. Hice talleres con muchas mujeres y en el de Pueblo Rico, las mujeres de Pueblo Rico fueron quienes pusieron el tema sobre la mesa. O sea, viene de la comunidad la preocupación. Así es. Entonces yo empecé un proceso primero de mucha escucha, a entender cuáles eran sus creencias, pero a entender por qué también había mujeres en las comunidades que querían que esto dejara de existir. Y cómo hay mujeres y existen estas mujeres lideresas que están priorizando la vida de las niñas sobre lo que algunos podrían denominar prácticas culturales, aunque ellas fueron las primeras que nos enseñaron la ablación no es cultura. Ustedes saben que aquí venimos para vivir en armonía entre hombres y mujeres, en armonía en general. ¿Cómo hacemos para vivir en armonía entre hombres y mujeres, sin maltrato? Porque no va a sufrir maunde termine pide ka hune daiba kafas be mun daiba mahar inna konse hara daibwe ama be kumunia han asino fanana bada tachi kumunia de bene na kauchi idana kabutua bada hambe haulei wa abu kastiko ay abu tachi kumunia mama ka konse hote kai abu Berta antiguo idala mga bidahang unikera kapaseme matulu mga matulu como hospital de buru mga halapanas matulu mga hangka war edna uila bud hospital sa bud buru kaponi ba nakapananda inna mau Berta ka mau nang ina inna wena kauchi ka mau inna Virginia chike mau tomo patau apan na balia di mang Bữa cúi thả buộc áp hành đề bữa mưa mang đề bữa cúi thả bê bữa de Francia. Ha sido muy interesante también conocer la historia, porque ellas mismas nos dicen, esto no es propio. Como no hace parte de la cultura propia, del derecho propio, es algo que también dicen queremos cambiar. ¿Y por qué dicen que no es propio? Porque las hipótesis históricas lo que nos dicen es que seguramente la mutilación genital femenina llega a Colombia con el proceso de la colonización a través de la población esclavizada. Llega una población afro importante a nuestro país y empieza un proceso de relación interétnica con las comunidades nativas. Y vemos cómo hay procesos interétnicos que se dan. Por ejemplo, el bastón bantú hoy es el bastón jaibaná en la comunidad de Embera. Entonces, en una plenaria del Congreso, invitamos a dos mujeres a que fueran ellas quienes con su propia voz le hablaran al Congreso y al país por primera vez desde un ámbito nacional, y ellas acá
pidieron que hiciéramos algo al respecto. Traemos pues algo que nos viene aquejando desde hace muchos años, a pesar de que dicen que es cultura, para mí como mujer embera no es cultura. Que ustedes como deben de saberlo, es la ablación de la niña embera, la mutilación de clítoris. Yo sé que por yo venir de pronto a expresar estas palabras acá, se me puede venir el mundo encima, pero a mí no me importa. A mí no me importa porque yo quiero como mujer embera que esta práctica algún día se pueda acabar, porque esto es algo que nos está violando el derecho de la mujer embera. Y para mí esto no debe de seguir pasando. Entonces yo por eso como mujer embera quiero venir y pedir la ayuda de ustedes, porque ustedes son los que pueden y son capaces de colaborarnos para que esta práctica algún día se termine. Por supuesto, los congresistas han escuchado muy atentamente tu intervención y las preocupaciones de la comunidad. A partir de ahí, ¿cómo empieza este trabajo para que un proyecto se convierta en ley? Bueno, yo creo que el principal desafío ha sido el enfoque intercultural. Y en el diálogo con compañeros y compañeras en el Congreso, hombres y mujeres congresistas, explicar el desafío intercultural, porque tal vez esta es la primera ley de la República que se está haciendo con un enfoque intercultural tan claro. Es un proceso innovador. Es decir, cada una de las letras que están en el proyecto de ley ha sido también revisada por lideresas y por la Gran Nación Embera. Es un proceso de concertación, porque si no, las perderíamos y perderíamos la oportunidad de que realmente en esas comunidades se pueda trabajar hacia adentro como ellas mismas lo quieren hacer. Al llegar a Pueblo Rico, donde identificaron el caso en Pueblo Rico. Pueblo Rico. Pero venían del Chocó. Eso, entonces eso hay que mejorarlo, porque si no, nunca vamos a poder llegar a los resguardos donde esto ocurre. Dicho esto, las mujeres dicen queremos que esto cambie, pero que cambie desde un proceso cultural y no desde una aproximación punitiva, porque representante es la primera reacción que uno, obviamente en su inmensa ignorancia, dice, hay que tipificarlo como delito. Lo que nos piden las mujeres de las comunidades es educación en lugar de castigo. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la práctica? Muchas veces son las parteras o las abuelitas de las comunidades, mujeres que son importantes, pero a la vez que nadie va a denunciar. Esta aproximación no punitiva ha sido apoyada por otras influyentes congresistas colombianas. Desde el Senado, Angélica Lozano se ha sumado a la búsqueda del fin de la mutilación femenina desde la perspectiva de la educación y la transformación cultural. Pero ¿cuál es entonces el desafío? ¿Quién se opone a que esta iniciativa evidentemente urgente para salvar vidas se convierta en ley? Dentro del Congreso no hay oposición. La realidad es que allá los temas de los indígenas, la justicia propia indígena, su autonomía, sus prácticas como un mundo paralelo, se les respeta su institucionalidad. De modo que traerlo al escenario del Congreso y decir no, aunque ellos tengan una cosmovisión protegida desde la Constitución, no es aceptable. Y esa práctica no es aceptable incluso si fuera realmente cultural. Luego ya vimos que es impuesta, que es importada, que es un mecanismo de dominación, de aprovechamiento sobre las mujeres, de sometimiento, de borrarlas. De evangelización, incluso religiosa. Fue una forma además de satanizar la sexualidad. O sea, es una cadena enorme cultural dañina contra las mujeres. Entonces, no hay oposición dentro del Congreso, sino más bien como, eso es un tema allá de ellos propio, que tienen su andamiaje institucional propio. No, lo traemos acá y hay que apoyar además la construcción con las mujeres de las comunidades embera-cativos. Si se crea un delito, ¿quién es la delincuente? La partera. Entonces, nos toca afrontar que no, la salida no es tipificarla como delito, Natalia. Algo que a ti y a mí, como mujeres blancas, berracas, empoderadas, decimos cárcel, vamos a mandar a la cárcel a las parteras. El argumento de la senadora Lozano parece lógico, pero los cambios culturales demandan tiempo y en este caso el tiempo cobra vidas. Por eso quisimos contactar a Juliana Domicó,
quien como consejera mayor representa al pueblo en Verá en instancias nacionales. La mutilación genital femenina dentro de los pueblos indígenas, porque hemos encontrado varios casos, no solo en la nación de Verá, no puede entenderse como un hecho aislado, ni como una práctica desconectada de los procesos históricos, sociales, culturales, políticos que atraviesan las comunidades. Más bien esto es una manifestación de una estructura más amplia de desigualdad y exclusión, donde convergen factores como la discriminación de género, la falta de acceso pleno a derechos fundamentales, las brechas educativas y la vulnerabilidad socioeconómica. Por eso su erradicación no se resuelve como únicamente en una, como lo habían planteado en primera instancia en el Congreso, mediante medidas punitivas o con un discurso moralizante. Requiere un análisis profundo y una estrategia integral que reconozca la complejidad del territorio y las dinámicas culturales que tenemos como pueblos indígenas. Es como un diálogo que todavía está como apenas entrando, y hay que entrar con mucha cautela, porque si no, nuevamente se cierra el diálogo entre las comunidades y las parteras. Y eso es lo que no queremos como autoridades, como líderes en los territorios, porque es un tema bastante complejo de tratar, porque la sexualidad en las mujeres indígenas no es que se hable de manera abierta, más bien es algo secreto, es algo íntimo, con la que nadie se atreve a hablar, en la que en las comunidades nadie se atreve a hablar si no lo hacemos con mucho tacto. Tacto. Es así como lideresas indígenas, congresistas y médicas están trabajando articuladamente en Colombia para poner fin a la mutilación genital femenina. Tan solo en el año 2024 se registraron 90 casos de una práctica cuyas consecuencias, como se ha demostrado, llegan a ser mortales. Si nosotros hablamos a corto plazo puede ser tan grave como que la paciente haga un shock hipovolémico, o sea, se desangre y muera, porque depende también del corte y también de qué tanto comprometa realmente el corte de los genitales, pero eso podría llegar a pasar a corto plazo. A corto plazo también la infección de la herida, ¿cierto? Porque finalmente es un corte, una quemadura que se puede infectar, se puede llevar a una infección, a sepsis. A mediano plazo se ha visto que tienen un efecto, pueden causar más infecciones de vías urinarias, ¿sí? Y digamos que a largo plazo la afectación pues puede llevar a trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, incluso suicidio. Esa es la realidad. Si me preguntas reparación, no hemos podido reparar a 10 millones de víctimas desplazadas y asesinadas del conflicto, entonces no lo veo. Tal vez la palabra, o lo mejor es erradicar, transformar, educarnos para que no solo nunca más pase, sino que identifiquemos otras prácticas que en el manto y supuestamente bajo ancestralidad en realidad están dañando a las mujeres y a las niñas. Aquí tuvimos el privilegio de trabajar con estas mujeres, de hacer que su voz, que es fuerte, que es potente, nunca había sido escuchada, que sea escuchada, y lo que queremos es terminar la tarea y que este Congreso haga la tarea que le corresponde para impulsar lo que estas mujeres nos han encomendado, que es la erradicación de la ablación en Colombia. Esta es la apuesta: abolir la práctica, proteger las niñas, incluso impulsar proyectos de sanación, convocando alrededor de emprendimientos comunitarios productivos. Francia no quería que cerráramos este capítulo sin hacer un llamado amplio a más mujeres indígenas y mestizas para que la indiferencia no siga cobrando vidas. Un llamado que yo le hago también a mis compañeras, que de pronto no me dejen como tan solas, porque nosotras no estamos haciendo nada malo. Nosotros simplemente estamos buscando a que algo como la mutilación genital femenina se acabe. Entonces como que ese es el llamado que yo hago,
que entre todos nos apoyemos, tanto mestizos como hemberas, para que esto se haga una realidad y la mutilación genital femenina no exista más. Imagínese, Francia, si algún día podemos contar la historia que fue una lideresa hembera llamada Francia la que abrió un debate que terminó con la mutilación genital femenina en esta comunidad y en muchas otras en el mundo, donde se hace esta aberración. Así que muchísimas gracias por su valentía, Francia. Con mucho gusto.